Hola, hola chicas, les presento Ansiedad de la película Intensamente. Mide aproximadamente desde las botas hasta el cabello 22 centímetros y hasta las cejas más o menos unos 17 centímetros. Yo lo tejí con hilo acrílico. Para los que tejen con lana abuelita o sinfonía, les va a salir de 3 a 4 centímetros más grande. El tamaño va a depender mucho del tipo de hilo o lana que utilicen y también de la tensión que ejerzan al momento de tejer. El grosor de hilo que yo utilizo es de 1.6 milímetros si es que quieren sacar del mismo tamaño. A Ansiedad lo vamos a tejer en 2 videos. La primera parte lo vamos a hacer el cuerpo y los brazos. Empezamos con los materiales. Vamos a utilizar estos materiales, se los voy a nombrar uno por uno. Un crochet número 2, pinza, alicate, tijera, marcador. Vamos a usar estos dos tipos de aguja gruesa y aguja delgada. La aguja delgada lo vamos a utilizar para bordar los ojos y las pestañas. Vamos a utilizar un alambre inoxidable de 25 centímetros o también depende al tamaño que le salga. Al momento de tejer la boca lo pueden medir, así van a cortar exactamente la cantidad de alambre que necesitan. Vamos a utilizar 4 limpiapipas de estos, 2 para los pies y 2 para las manos. Vamos a utilizar este cepillo para hacer este efecto del cabello. Utilizaremos alfiler. Para los dientes vamos a utilizar este fieltro en poca cantidad. Y para los ojos vamos a utilizar esta mechilla en color verde lechuga y color negro para las cejas. Ahora vamos a utilizar ojitos de seguridad de 6 milímetros, son pequeños. En los hilos vamos a utilizar estos colores blanco, café, naranja y negro. Ahora en pequeña cantidad vamos a utilizar este que es color dorado. Empezamos con el tutorial. Vamos a tejer a Ansiedad y empezamos por las botas. Haremos en color café 8 cadenas. Cadena de seguro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ahora vamos a hacer la primera vuelta. Haremos un aumento triple o 3 puntos bajos en un solo punto. Nos vamos a la segunda cadena. 1, 2 y 3. Haremos 5 puntos bajos. 1, 2, 3, 4 y 5. En esta última cadena vamos a hacer 4 puntos bajos en un solo punto. 1, 2, 3 y 4. Terminamos con 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Aquí en el punto número 6 vamos a poner el marcador. En esta vuelta en total tendremos 18 puntos bajos. Ahora haremos la vuelta 2. Vamos a hacer 3 aumentos seguidos. 1, 2 y 3. Haremos 5 puntos bajos. 1, 2, 3, 4,
y 5. A este otro lado vamos a hacer 4 aumentos seguidos. 1, 2, 3 y 4. ¿Listo? Terminamos con 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y aquí donde está el marcador es el punto número 6. Ponemos el marcador al mismo lugar. En esta vuelta en total tendremos 25 puntos bajos. Ahora vamos a tejer hasta aquí para centrar el tejido. Haremos 2 puntos, 1 y 2. ¿Listo? Sacamos el marcador. Ahora, desde aquí vamos a hacer el conteo de la vuelta 3. Haremos 25 puntos bajos en la hebra de atrás. Esta es la de adelante, nos vamos a la de atrás. Ponemos el marcador y tejemos. Ahora vamos a hacer 2 vueltas de 25 puntos bajos cada vuelta, la vuelta 4 y 5. La vuelta 6 vamos a hacer 6 puntos bajos, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ahora vamos a hacer 6 disminuciones seguidas. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Terminamos con 7 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y aquí donde está el marcador sería el punto número 7. Hacemos un punto bajo y ponemos el marcador al mismo lugar. Este paso lo vamos a hacer siempre, de sacar el marcador, hacer el punto bajo y volver a poner el marcador. Así las disminuciones tanto a ustedes como a mí nos van a quedar en el mismo lugar. En esta vuelta en total tendremos 19 puntos bajos, ya que disminuimos 6 puntos. Ahora, antes de seguir avanzando, lo que vamos a hacer es cortar de este plástico que lo usan mayormente para forro de fotocopias. Entonces, vamos a cortar midiendo la planta y lo vamos a cortar de esta forma, ahí. Yo voy a cortar 2 de estos ya que mi plástico es muy flexible y lo que queremos es que sea un poco duro, así. Una vez que hayamos cortado, lo vamos a poner aquí al zapatito. Ahí. Y nos tiene que quedar así. Seguimos tejiendo. La vuelta 7 vamos a hacer 2 puntos bajos, 1 y 2. Vamos a hacer 7 disminuciones seguidas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Terminamos con 3 puntos bajos. 1, 2 y aquí donde está el marcador sería el punto número 3. ¿Listo? Ponemos el marcador aquí. En esta vuelta nos van a quedar 12 puntos bajos. Ahora vamos a hacer la vuelta 8. Haremos 4 puntos bajos. 1,
2, 3, 4. Haremos 2 disminuciones seguidas aquí adelante. 1 y 2. Terminamos con 4 puntos bajos. 1, 2, 3 y aquí donde está el marcador sería el punto número 4. Listo, volvemos a poner el marcador. En esta vuelta en total nos van a quedar 10 puntos bajos. Ahora lo que vamos a hacer es con un limpiapipa doblamos de la mitad y esta parte que hemos doblado insertamos ahí, metemos hasta aquí y doblamos en esta parte, ahí. Tiene que entrar hasta adentro. ¿Listo? Una vez que está adentro, lo que vamos a hacer es poner relleno. Vamos a poner poquito a poco. Así. Ahí. Esto lo envolvemos para que nos deje tejer. Listo. Ahora, estos 10 puntos bajos vamos a hacer 15 vueltas, de la vuelta 9 a la vuelta 23. Y a medida que vayamos avanzando, vamos a ir rellenando. Haremos una vuelta más de 10 puntos bajos, serían 16 vueltas en total. Esta sería la vuelta 24. Sacamos el marcador, hacemos un punto bajo y ponemos el marcador. Ahora, en esta pierna lo que vamos a hacer es 2 puntos más. 1 y 2. Hacemos un punto deslizado y listo. Vamos a tejer hasta ahí esta pierna. Ahí, cortamos. Ahora lo que vamos a hacer es la unión de las dos piernas. Esta sería la vuelta 25. Lo doblamos de la mitad. Y en esta parte vamos a poner el marcador. Ahí. A este otro lado igual. En la parte que hemos doblado vamos a poner el marcador. Ya, ahora vamos a tejer hasta aquí puntos bajos, hasta el marcador. En esta pierna y en esta hemos tejido 2 puntos extra justamente para que no sea desigual las dos patitas. Tejemos. Listo. Ahora vamos a hacer un punto bajo aquí donde está el marcador en la otra pierna. Ahí. Listo. Aquí donde hicimos el punto bajo vamos a poner el marcador. Listo. Ahora vamos a tejer la vuelta 25 y haremos puntos bajos alrededor de esta pierna. Serían 10, ya hicimos 1, haremos 9 más. 2, 3, 8, 9 y 10. Listo.
Ahora pasamos a la otra pierna y vamos a hacer en esta pierna 10 puntos bajos. 1, 2, 3, 8, 9 y 10. ¿Listo? Ahora sacamos el marcador, hacemos un punto bajo y ponemos el marcador. En esta vuelta en total tendremos 20 puntos bajos, en esta pierna 10 y en la otra otros 10. Ahora vamos a unir estos dos para que nos deje tejer. En aquí hice 5 vueltas de 20 puntos bajos cada vuelta, de la vuelta 26 a la vuelta 30. Ahora vamos a hacer la vuelta 31 y haremos una disminución y 18 puntos bajos hasta llegar al marcador. 1, 2, 3, 17, sacamos el marcador. Y este sería el punto 18. Ahí no vamos a cerrar, vamos a hacer un cambio de color a color blanco. Ponemos el marcador aquí en el mismo lugar y vamos a tejer 17 puntos bajos asegurando estas 2 hebras más. 1, 2, 3, 15, 16 y 17. Ahora, en estos 2 puntos que nos han sobrado, vamos a hacer una disminución. Aquí. Listo. Ponemos el marcador al mismo lugar. En esta vuelta en total nos van a quedar 18 puntos bajos, ya que disminuimos un punto al final. Y esta sería la vuelta 32. Ahora vamos a hacer 2 vueltas de 18 puntos bajos cada vuelta, la vuelta 33 y 34. Y a medida que vayamos avanzando vamos a ir rellenando. Ahora vamos a hacer este último punto. Ahí. Y hacemos el cambio de color a color naranja. Esta es la vuelta 35. Ponemos el marcador aquí en el mismo lugar. Haremos los 18 puntos bajos. De paso aseguramos este color naranja y el blanco lo dejamos ahí. Luego vamos a utilizar. La vuelta 36 haremos puntos bajos alrededor, los 18 puntos bajos. La vuelta 37 haremos un aumento y 17 puntos bajos alrededor. 1, 2, 3, 14, 15, 16 y aquí en el último punto, que es el punto 17, vamos a hacer el cambio de color a color blanco. No lo vamos a cortar el color naranja, lo dejamos ahí y cambiamos de color a color blanco. Ponemos el marcador antes de avanzar aquí en el mismo lugar. Ahora vamos a hacer la vuelta 38. Haremos 18 puntos bajos. 1, 2, 3, 16, 17 y 18. Aquí en el último punto vamos a hacer un aumento. Ponemos el marcador al mismo lugar, aquí al medio del aumento. ¿Listo? En esta vuelta en total nos van a quedar 20 puntos bajos, ya que hicimos un aumento y al final.
Ahora vamos a hacer la vuelta 39. Haremos 19 puntos bajos. 1, 2, 3, 17, 18 y 19. Aquí en el último punto que está el marcador, vamos a hacer un aumento. ¿Listo? Ponemos el marcador al mismo lugar, al medio del aumento. En esta vuelta en total nos van a quedar 21 puntos bajos, ya que aumentamos un punto y al final. Ahora vamos a hacer la vuelta 40 y haremos 20 puntos bajos. 1, 2, 3. Y a medida que vayamos avanzando vamos a ir rellenando. 18, 19 y 20. Aquí en el último punto vamos a hacer un aumento donde está el marcador. Ponemos el marcador al mismo lugar. En esta vuelta en total tendremos 22 puntos bajos. Ahora vamos a hacer dos vueltas de 22 puntos bajos, la vuelta 41 y 42. Haremos la vuelta 43. Vamos a hacer un cambio de color aquí en el último punto. Hacemos el punto, pero no lo vamos a cerrar. Hacemos el cambio de color. Listo. Y empezamos con la vuelta 43. Haremos dos puntos bajos. 1 y 2. Una disminución. Vamos a hacer dos puntos bajos, una disminución por 5 veces. Terminamos la vuelta con dos puntos bajos. 1. Y aquí donde está el marcador sería el punto número 2. Listo, volvemos a poner el marcador. En esta vuelta en total nos van a quedar 17 puntos bajos, ya que disminuimos 5 puntos. Rellenamos. Antes de seguir avanzando, lo que vamos a hacer es utilizar dos limpiapipas, doblamos de la mitad y vamos a insertar en esta parte. Ahí doblamos igual de la mitad y justo en esta parte, una vuelta hacia abajo, aquí en el color blanco. Entonces, insertamos por este lado y la parte que hemos doblado, agarramos y sacamos. Ahí. Más o menos vamos a dejar ahí. Lo mismo haremos a este otro lado. Metemos el crochet a ese punto, la parte que hemos doblado enganchamos y sacamos. Así. Ahí. Vamos a dejar esto más o menos aquí. Ahora, estos dos lo envolvemos y van a ser parte del cuello, los que van a sujetar. Y estos otros que son de la pierna, lo que vamos a hacer es doblar la punta, bien, para que no sobresalga, y metemos al cuerpo, ahí. Y más o menos nos tiene que salir así. Esto envolvemos para luego poder seguir tejiendo. La vuelta 44 vamos a hacer 8 disminuciones seguidas. 1, 2, 3, 7 y 8. ¿Listo? Ya, sacamos el marcador y hacemos un punto bajo.
pero no lo vamos a cerrar, vamos a hacer un cambio de color a color blanco. ¿Listo? Ponemos el marcador. En esta vuelta en total nos van a quedar 9 puntos bajos. Ahora vamos a hacer 3 vueltas de 9 puntos bajos cada vuelta, de la vuelta 45 a la vuelta 47. Listo, ahora vamos a hacer la última vuelta y haremos un cambio de color a color naranja. Vamos a hacer puntos deslizados alrededor, 9 puntos deslizados. Listo, dejamos hilo para coser con la cabeza y cortamos el hilo blanco. Ahí. Ya hicimos el cuerpo. Haremos el pantalón, lo vamos a hacer aparte y vamos a hacer 20 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ahora vamos a hacer 2 cadenas más, 1 y 2. Haremos puntos medios altos. El pantalón lo vamos a hacer en puntos medios altos. Vamos a hacer la primera vuelta, nos vamos a la tercera cadena y hacemos un punto medio alto. Haremos 20 puntos medios altos. Vamos a hacer 4 vueltas de 20 puntos medios altos. De la vuelta 1 a la vuelta 4. Ahora vamos a hacer la vuelta 5 y solo vamos a tejer 10 puntos medios altos. Haremos 2 cadenas. 1, 2, 3, 8, 9 y 10. ¿Listo? Ahora vamos a girar y haremos la vuelta 6. Haremos 2 cadenas, 1, 2. Haremos 4 puntos medios altos, 1, 2, 3, 4. Un aumento. Vamos a hacer 4 puntos medios altos, un aumento por 2 veces y al final de la vuelta tendremos 12 puntos medios altos. Giramos, haremos la vuelta 7. Vamos a hacer 2 cadenas y haremos 5 puntos medios altos. 1, 2, 3, 4, 5. Un aumento. Vamos a hacer 5 puntos medios altos, un aumento por 2 veces y al final de la vuelta tendremos 14 puntos medios altos. Giramos, haremos la vuelta 8. Vamos a hacer 2 cadenas y haremos 6 puntos medios altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, un aumento. Vamos a hacer 6 puntos medios altos, un aumento por 2 veces y al final de la vuelta tendremos 16 puntos medios altos. Haremos la vuelta 9, giramos y vamos a hacer 2 cadenas, 1, 2, haremos 7 puntos medios altos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, un aumento.
Vamos a hacer 7 puntos medios altos, un aumento por 2 veces. Y al final de la vuelta tendremos 18 puntos medios altos. Giramos el tejido, hacemos 2 cadenas y haremos la vuelta 10. Vamos a hacer 8 puntos medios altos. 1, 2, 3, 7, 8, un aumento. Vamos a hacer 8 puntos medios altos, un aumento por 2 veces y al final de la vuelta tendremos 20 puntos medios altos. Giramos el tejido y haremos la vuelta 11. Vamos a hacer 2 cadenas. Haremos 9 puntos medios altos. 1, 2, 3, 8 y 9. Haremos un aumento. Vamos a hacer 9 puntos medios altos, un aumento por 2 veces y al final de la vuelta tendremos 22 puntos medios altos. Giramos y hacemos 2 cadenas. Vamos a hacer 2 vueltas de 22 puntos medios altos cada vuelta, la vuelta 12 y 13. Este sería un lado del pantalón. Dejamos hilo para coser. Esto lo vamos a coser ahí. Pero antes de hacer esto, vamos a hacer el otro lado. Haremos exactamente lo mismo como en este otro lado. Agarramos el hilo y lo que vamos a hacer es enganchar aquí en el primer punto y haremos 2 cadenas. 1, 2. Vamos a hacer la vuelta que continúa. Sería la vuelta 5. Haremos 10 puntos medios altos. 1, 2, 3, 9 y 10. Aquí en el último punto. Ahora vamos a girar y haremos 2 cadenas. 1, 2. De la vuelta 5 a la vuelta 13 haremos lo mismo que a este otro lado. Dejamos hilo para coser. ¿Listo? Nos tiene que salir así. Ahora el pantalón lo vamos a coser de esta manera. Ahí. Y vamos a tomar solo una hebra para que no sea muy gruesa la costura. Ahora vamos a unir estos dos aquí atrás, igual tomando solo una hebra. Listo, ahora vamos a esconder y asegurar bien para que no se deshaga. Listo, cortamos. Otra hebra igual vamos a esconder. Ahora vamos a coser el pantalón de este otro lado. Y ya saben, agarrando solo una hebra para que no sea grueso la costura. Ahora aseguramos bien para que no se deshaga. Listo, cortamos.
Ahí. Más o menos así nos tiene que quedar el pantalón. Vamos a hacer esta parte del brazo. Vamos a empezar con color blanco y haremos un anillo mágico de 8 puntos bajos. Punto de seguro. 1, 2, 3, 7 y 8. Jalamos. No lo vamos a cerrar por completo. Vamos a dejar este huequito. Esta sería la primera vuelta, el anillo mágico. Ahora vamos a hacer la vuelta 2 y 3 de puntos bajos alrededor, de 8 puntos bajos cada vuelta. Ponemos el marcador ahí y tejemos. Terminamos la vuelta 3, sacamos el marcador, hacemos un punto bajo, pero no lo vamos a cerrar, vamos a hacer un cambio de color. Ahí. Ahora vamos a hacer la vuelta 4. Aquí donde hicimos el punto bajo vamos a poner el marcador y haremos en color naranja 8 puntos bajos. De paso aseguramos esta hebra. El color blanco no lo vamos a cortar porque luego vamos a seguir tejiendo. Listo. Sacamos el marcador. Hacemos un punto bajo y ponemos otra vez el marcador. Ya, este paso no se van a olvidar de sacar el marcador, hacer el punto bajo y volver a poner el marcador, ya que así podremos hacer los cambios de color y los aumentos en el mismo lugar, tanto ustedes como yo. Ahora vamos a hacer la vuelta 5 y haremos 8 puntos bajos. Ahora ya estamos terminando la vuelta 5. Aquí en el último punto sacamos el marcador, hacemos un punto bajo, cambiamos de color a color blanco y ponemos el marcador al mismo lugar. Ahora vamos a hacer 8 puntos bajos en color blanco. El color naranja lo dejamos ahí porque luego vamos a seguir usando. Y este sería la vuelta 6. Ya, la vuelta 7 haremos 8 puntos bajos en color blanco. Aquí estamos terminando la vuelta 7, sacamos el marcador, hacemos un punto bajo y vamos a hacer el cambio de color. Ponemos el marcador al mismo lugar. Esta va a ser la vuelta 8 y vamos a tejer en color naranja. El color blanco lo dejamos ahí porque luego vamos a seguir tejiendo. Haremos un aumento y 7 puntos bajos hasta llegar al marcador. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y aquí donde está el marcador sería el punto número 7. Hacemos un punto bajo y volvemos a poner el marcador. En esta vuelta en total nos van a quedar 9 puntos bajos ya que aumentamos un punto y al principio. Ahora vamos a hacer la vuelta 9 y haremos un aumento y 8 puntos bajos alrededor. 1, 2, 3, 6, 7. Aquí donde está el marcador sería el punto número 8. Sacamos el marcador, hacemos un punto bajo y no vamos a cerrar con el color naranja, lo cerramos con el color blanco. Haremos un cambio de color. Ahora ponemos el marcador al mismo lugar y hacemos la vuelta 10.
Vamos a hacer 9 puntos bajos en color blanco. 1, 2, 3, 7, 8 y 9. Aquí donde está el marcador, que es el último punto, haremos un aumento. Listo. Y ponemos el marcador al medio del aumento. En esta vuelta en total nos van a quedar 11 puntos bajos, ya que aumentamos un punto y al final. Vamos a hacer la vuelta 11 y haremos puntos bajos alrededor, los 11 puntos bajos. Aquí estamos terminando la vuelta 11, sacamos el marcador, hacemos un punto bajo y no lo vamos a cerrar con color blanco, cambiamos a color naranja. Listo, ponemos el marcador al mismo lugar y haremos la vuelta 12. Vamos a tejer un aumento. Diez puntos bajos alrededor. 1, 2, 3, 8, 9. Y aquí donde está el marcador sería el punto número 10. Listo, ponemos el marcador al mismo lugar. La vuelta 13 vamos a hacer un aumento y 11 puntos bajos alrededor. 1, 2, 3, 9, 10 y aquí donde está el marcador sería el punto número 11. En esta vuelta en total tendremos 13 puntos bajos. La vuelta 14 vamos a hacer un aumento y 12 puntos bajos. 1, 2, 3, 10, 11 y aquí donde está el marcador sería el punto número 12. Hacemos un punto bajo, no lo vamos a cerrar con color naranja, haremos un cambio de color a color blanco. Ponemos el marcador al mismo lugar. En esta vuelta en total nos van a quedar 14 puntos bajos. Haremos la vuelta 15 en color blanco y empezamos con un aumento. Haremos 13 puntos bajos alrededor. 1, 2, 3, 11, 12 y aquí donde está el marcador sería el punto número 13. Listo, ponemos el marcador al mismo lugar. En esta vuelta en total tendremos 15 puntos bajos ya que aumentamos uno al principio. Ahora vamos a hacer dos vueltas de 15 puntos bajos cada vuelta, la vuelta 16 y 17. La vuelta 18 haremos 15 puntos deslizados y esta sería la última vuelta. Dejamos un poco de hilo para esconder. ¿Listo? Haremos la mano y vamos a hacer un anillo mágico de 8 puntos bajos. Punto de seguro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. ¿Listo? Ahora vamos a jalar, pero no vamos a cerrar por completo. Vamos a dejar así este huequito. Y este que hicimos es la vuelta 1, el anillo mágico. Ahora vamos a hacer 3 vueltas de 8 puntos bajos cada vuelta. De la vuelta 2 a la vuelta 4. Ahora el hilo del anillo mágico lo sacamos a este lado.
Ya hicimos las 3 vueltas. Ahora vamos a hacer la vuelta 5. Haremos un punto bajo, un aumento. Por 4 veces. Y al final de la vuelta tendremos 12 puntos bajos. La vuelta 6 vamos a hacer puntos bajos alrededor, los 12 puntos bajos. Ahora vamos a unir el tejido y haremos la unión con puntos bajos. 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Listo? Ya hicimos los 5 puntos. Giramos y haremos los dedos. Vamos a hacer este dedo. Haremos 3 cadenas. 1, 2, 3. Vamos a hacer 2 puntos deslizados. 1 y 2. Unimos con un punto deslizado de este primer punto en el siguiente. ¿Listo? Ahora vamos a hacer 4 cadenas. 1, 2, 3, 4. Vamos a hacer 3 puntos deslizados. 1, 2, el último, 3. Unimos con un punto deslizado en el siguiente punto, en este. Haremos 4 cadenas. 1, 2, 3, 4. Vamos a hacer 3 puntos deslizados. 1, 2 y 3. Vamos a unir con un punto deslizado en el siguiente punto, este. Haremos 4 cadenas. 1, 2, 3, 4. Vamos a hacer 3 puntos deslizados. 1, 2 y 3. Unimos en el último punto, que sería este. Listo. Ahora ya formamos los 4 deditos. Lo que vamos a hacer es formar este dedo. Bajamos con un punto deslizado, un punto hacia abajo, ahí, y vamos a hacer 3 cadenas. 1, 2, 3. Haremos 2 puntos deslizados. 1 y 2. Listo. Y hacemos un punto deslizado aquí en el mismo punto. Listo. Dejamos hilo para coser la mano con el brazo, así, y nos va a salir así la manito. De esta manito vamos a hacer 2 iguales. Como pueden ver, tienen a los 2 lados la cara. Entonces pueden ponerlo del lado que ustedes quieran. Entonces lo que vamos a hacer ahora es cortar este hilo que hicimos el anillo mágico. No lo vamos a cortar desde el rincón, sino desde ahí. Ahora, con el hilo que hemos dejado, insertamos aquí y sacamos ahí. No vamos a jalar mucho. Ahora lo que vamos a hacer es poner el brazo. Aquí tenemos el brazo que hicimos. La parte donde hemos hecho el cambio de color va hacia adentro. Ahora lo que vamos a hacer es meter por este hueco. Por eso les dije que no jaláramos el anillo mágico por completo. Ahí. Listo. Y esta manito lo vamos a poner aquí. Pero antes de poner eso, lo que vamos a hacer es coser. Y lo vamos a coser con este hilo que ya tenemos aquí del otro brazo. Y empezamos a coser.
Sacamos este hilo aquí atrás, lo aseguramos bien y listo. Ya, cortamos. Listo. Ahora lo que vamos a hacer es que esta manito que hicimos lo insertamos aquí al limpiapipa y metemos el limpiapipa hasta esta parte. Todo. Ahí. Una vez que vean que ya está todo muy bien puesto, lo que vamos a hacer es con el hilo que teníamos, lo vamos a dar unas cuantas pasaditas aquí. Ahí. La manga de la chompa con la mano. Y listo, aseguramos bien. Y listo. Ya está. Cortamos. Y si quieren tener más seguro todavía, pueden poner pegamento. Y nos va a quedar así. Hasta aquí haremos la primera parte del tutorial de ansiedad. Nos vemos en la segunda parte. Gracias por ver mis videos. Adiós.